Modelo atómico de Sommerfeld. El equipo está conformado por Citlali, Eleni, Fernanda, Nadia, Ashley y Atsima. Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld nació en Coimbrot, donde estudió matemáticas en 1891. Se cambió a la Universidad de Gotinga, universidad en la que obtuvo una cátedra en 1896. Desde 1897 ejerció como profesor de la Universidad Klaus Schwab y en 1900 como profesor de Ingeniería Técnica en la Universidad de Aquisgrán, donde desarrolló su teoría de la lubricación hidrodinámica. Arnold Sommerfeld, su proceso. Arnold James William Sommerfeld fue un físico alemán que introdujo la constante de la estructura fina en 1919, además de sus aportaciones como científico en los campos de la física atómica y de la física cuántica. Es destacable su labor como docente, siendo director en tesis doctorales de numerosos futuros ganadores del Premio Nobel tanto en física como en química. ¿Qué es el modelo atómico de Sommerfeld? El modelo atómico de Sommerfeld es una versión mejorada del modelo de Bohr, en el cual se explica el comportamiento de los electrones mediante la existencia de diferentes niveles energéticos dentro del átomo. Arnold Sommerfeld publicó en 1916 su proceso explicando las limitaciones de este modelo aplicando la teoría relativa de Einstein. El destacado físico alemán encontró que en algunos átomos los elementos alcanzaban velocidades cercanas a la velocidad de la luz. En vista de ello, optó por fundamentar su análisis a la teoría relativista. Esta decisión fue polémica para la época, ya que la teoría de la relatividad aún no había sido aceptada en la comunidad científica para entonces. De este modo, Sommerfeld desafió los preceptos científicos de la época y dio un enfoque diferente a la modelización atómica. Características. Limitaciones del modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr surge para perfeccionar las definiciones del modelo atómico de Bohr. Las proporciones de este modelo a grandes rasgos son las siguientes. Los elementos describen órbitas circulares alrededor del núcleo sin irradiar energía. No todas las órbitas eran posibles, solo están habilitadas las órbitas cuyo momento regular del electrón cumpla con ciertas características. Vale acordar que el modelo angular de la película depende de un compendio de todos sus segmentos con respecto al centro giro. La energía literada cuando un electrón desciende de una órbita a otra es emitida en forma de energía luminosa. A pesar de que el modelo atómico de Bohr describía perfectamente el comportamiento del átomo de hidrógeno, sus postulados no eran replicados a otro tipo de elementos. Cuando se analizaban los espectros obtenidos de átomos de elementos diferentes de hidrógeno, se detectaba que electrones que estaban situados en el mismo nivel energético podían contener diferentes energías. Así, cada una de las bases del modelo era refutable desde la óptica de la física clásica. En la siguiente lista se detallan las teorías que contradicen al modelo acorde a la numeración anterior. Según las leyes electromagnéticas de Maxwell, todas las cargas sometidas bajo cierta aceleración emiten energía en forma de radiación electromagnética. Ante la postura de la física clásica, resultaba inconcebible que un electrón no pudiese orbitar ligeramente a cualquier distancia del núcleo. Para entonces la comunidad científica tenía una firme convicción sobre la naturaleza ondulatoria de la luz, y de la idea que se presentaba como partícula no estaba contemplada hasta entonces. Aportaciones de Sommerfeld. Arnold Sommerfeld concluyó que la diferencia de energía entre los electrones se debía a la existencia de subniveles energéticos dentro de cada nivel. Sommerfeld se basó en la ley de Coulomb para enunciar su electrón en sometido a fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La trayectoria descrita debería ser elíptica y no estrictamente circular. Además, se basó en la teoría de la relatividad de Einstein para darle un tratamiento distinto a los electrones y evaluar su comportamiento en función de las velocidades alcanzadas por dichas partículas fundamentales. Experimento. El empleo de espectroscopios de alta resolución para el análisis de la teoría atómica reveló la existencia de líneas espectrales muy finas que Niels Bohr no había detectado y para las cuales el modelo propuesto por él no optó por solucionar. En vista de ello, Sommerfeld repitió los experimentos de descomposición de la luz en un espectro electromagnético mediante el uso de electroscopios de última generación para ese entonces. De sus investigaciones, Sommerfeld dedujo que la energía contenida en la órbita estacionaria del electrón depende de las longitudes del semie de elipse que describe dicha órbita. Esta dependía bien dada en el cociente que existe entre la longitud del semie mayor y la longitud del semie menor del eclipse y su mayor relatividad. Por ende, cuando un electrón cambia de un nivel energético a otro bajo, pueden estar habilitadas órbitas dependiendo de la longitud del semie menor de la elipse.
Además, Sommerfeld también observó que las líneas espectrales se desplegan. La explicación que el científico contribuyó para este fenómeno fue la versatilidad de las órbitas, ya que éstas bien podrían ser implicadas o circulares. De este modo, Sommerfeld explicó por qué se aparentaban delgadas líneas espectrales al momento de realizar el análisis entre los endoscopios. Postulado. Tras varios meses de estudios aplicando la ley Coulomb, la teoría de relatividad para explicar las definiciones del modelo de Bohr en 1916, Sommerfeld anunció dos modificaciones básicas sobre el citado modelo. Las órbitas de los electrones pueden ser circulares o elípticas. Los electrones alcanzan velocidades relativistas, esto es valores cercanos a la velocidad de la luz. Sommerfeld definió dos variables cuánticas que permiten describir el modelo angular orbital y son forma de orbital para cada átomo, y estas son: número cuántico principal, n, cuántico el semie mayor de la elipse descrita por el electrón, número cuántico secundario, i, garantiza el semie menor de la elipse descrita por el electrón. Este último valor, también conocido como número cuántico azimutal, fue designado con la letra i y adquiere valores desde 0 hasta n1, siendo n el número cuántico principal del átomo. Dependiendo del valor del número cuántico azimutal, Sommerfeld asignó las diferentes denominaciones para las órbitas tal como se detalla a continuación. 1 es igual a 0, órbitas S. 1 es igual a 1, orbital principal UP. 1 es igual a 2, orbital difusa U o orbital D. Y es igual a 3, orbital fundamental U, orbital F. Además, Sommerfeld indicó que el núcleo de los átomos no era estático. De acuerdo con el modelo propuesto por él, tanto el núcleo como los electrones se mueven alrededor del centro de la masa del átomo. Limitaciones. Las principales definiciones del modelo tónico de Sommerfeld son las siguientes. La suposición de que el movimiento angular se cuantifica con un producto de la masa por la velocidad y el radio del movimiento es falsa. El movimiento angular depende de la naturaleza de la onda del electrón. El modelo no especifica qué desencadena el salto del electrón en una u otra, así como tampoco puede describir el comportamiento del sistema durante transmisión del electrón entre órbitas estables. Bajo los preceptos del modelo es posible conocer la intensidad de las frecuencias de emisión espectral.